Nosotros continuamos acá con Andrés Rodríguez, funcionario de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Andrés es economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y máster en Análisis Económico Aplicado con especialidad en Economía Industrial de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Alcalá. Andrés nos presenta el tema Estructura y condiciones de mercado farmacéutico en el Ecuador. Andrés, bienvenido. Muy buenos días con todos. Primero agradecer la participación activa de todos los estudiantes y operadores económicos que están presentes en este 17º seminario internacional elaborado por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. A continuación vamos a analizar cuáles son las atribuciones y el ámbito en que la Intendencia de Abogacía de la Competencia realiza los estudios de mercado. Y de igual manera vamos a enfocarnos en la estructura y dinámica del sector farmacéutico, ya que nosotros estamos elaborando un estudio de mercado que ha venido siendo realizado desde inicios de las competencias de la superintendencia. En ese sentido, la presentación que vamos a tener se divide en justamente las atribuciones que tiene esta intendencia, cuáles son los estudios de mercado que está realizando la Intendencia de Abogacía de la Competencia. Ya enfocándonos en el estudio del sector farmacéutico, vamos a compartir cuál fue la motivación del estudio, cómo se planifica y se elabora el estudio de mercado por parte de la Intendencia y demás pasos que nosotros vamos realizando para justamente analizar las posibles distorsiones que existen en el mercado. Al finalizar vamos a ver las ideas preliminares del informe y de igual manera a darles una invitación a los operadores económicos como lo van a poder apreciar. En ese sentido, la Intendencia de la Abogacía de la Competencia tiene como objetivo el fomentar la efectiva competencia mediante la promoción de la misma para la eliminación de barreras normativas y administrativas. Con este objetivo, las herramientas que tiene la Intendencia de Abogacía es elaborar estudios de mercado, propuestas de recomendaciones de carácter general y sectorial y obligatorias, y la elaboración de propuestas técnicamente justificadas a los órganos competentes para la regulación y el establecimiento de actos normativos para los distintos sectores. Esta es la cancha en donde la Intendencia de Abogacía de la Competencia se enmarca justamente para la realización de los estudios de mercado y las posibles propuestas que sacamos de ellos. Como la Ley Orgánica de Regulación del Poder y Mercado faculta a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado a través de la Intendencia de Abogacía de Competencia la elaboración de estudios de mercado. Según el artículo 38, numeral 1 de nuestra ley, nos da las atribuciones de realizar los estudios de investigaciones de mercado que consideren pertinentes y para ello podrá requerir a los particulares y autoridades públicas la documentación y colaboración que consideren necesarios. Así también, dentro del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la SCPM, y de igual manera, a través de la Dirección Nacional de Estudios de Mercado, tiene como atribución el estudiar y monitorear los mercados, elaborar las propuestas, con el objetivo de generar mayor competencia y eficiencia en los mercados. En ese sentido, como les había comentado, la Intendencia de Abogacía de la Competencia, a través de la Dirección Nacional de Estudios de Mercado, está realizando un total de 14 estudios, como ustedes pueden verlo. Se ha terminado 4 estudios, como el de compras públicas, el de GLP, el de transmisión de fútbol y el del decreto 1438. Estudios que están por terminar, como el de cemento, oxígeno y seguros. Y el resto de estudios que justamente, como les comento, están en elaboración, se dividen en dos particularidades, en temas generales y en temas específicos. Está claro que los temas generales se los cataloga de esa manera, ya que justamente el sector, tanto financiero, telecomunicaciones y el farmacéutico en este caso, son sectores muy amplios que justamente por la cadena de producción que tienen, pueden tener distintas líneas de investigación dentro del sector. A su vez, en temas específicos están consideraciones puntuales que ha llegado a la Intendencia de Abogacía de la Competencia y por el cual nosotros estamos levantando estudios de mercado con temas particulares. En ese sentido, ya enfocándonos en el tema del sector farmacéutico, ¿cuál fue la motivación y cuál es la preocupación que tiene la Intendencia de Abogacía y la Superintendencia en este caso de la realización de este estudio de mercado?
Como mencionaban en la presentación anterior, el tema de salud es una preocupación primordial y muy pertinente de política pública por parte del Estado. Y a su vez es un mercado regulado en donde, si mal la regulación incita a que los operadores económicos deban cumplirlo, pues pueden generar distorsiones que ya los vamos a analizar más adelante. Así también una de las motivaciones primordiales, y justamente me parece muy pertinente que se haya dado el tema de Chile anterior a esta presentación, ya que las experiencias internacionales nos han marcado algunas pautas que a nivel internacional los operadores económicos dentro del sector han ocasionado distorsiones en el mercado y que probablemente pues, estén generando en el país las mismas u otras particularidades dentro de las conductas que ya la vamos a ver más adelante. Dentro de las competencias de la Intendencia y de la Superintendencia, de igual manera, estos 4 siguientes puntos son el objetivo primordial de los estudios, de este estudio en particular, perdón. La transparencia en la información del mercado, que ya vamos a ver que existe distorsiones tanto por parte de los oferentes como de los demandantes. La competencia leal en la distribución y comercialización de medicamentos, y claramente, como se mencionaba en el tema de Chile, aquí se puede visualizar el tema de los descuentos por parte de los laboratorios. La fijación de precios de los medicamentos, y esto viene relacionado con conductas que se estudiaron en el estudio de compras públicas. Grupos económicos con integración vertical entre las cadenas de farmacias y los distribuidores minoristas, que es justamente una de las problemáticas y distorsiones que existen dentro del mercado. Y estos 4 elementos que menciono justifican las atribuciones y las competencias de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Así también, la motivación ya económica como influencia del sector como tal dentro de la economía. Podemos ver que la venta de medicamentos de uso humano para el año 2011 alcanzaron el 1.500 millones de dólares, el cual representa aproximadamente el 2.33% del PIB. Asimismo, justamente si relacionamos con la presentación de Chile, tenemos que dentro de la estructura de mercado del sector farmacéutico se tiene la línea de distribución tanto por privados como por público. Y en ese sentido, en el Ecuador podemos ver que el 71% de esta venta de medicamentos de uso humano pertenece al sector privado, dejando el 29% para el sector público. Así también, considerando el total de ventas de las farmacéuticas, y en este caso específicamente el sector privado, vemos que el crecimiento en los últimos 5 años es del 16%, viendo que justamente tienen una estabilidad y un crecimiento preponderante en la venta de medicamentos. Finalmente, y es algo primordial dentro de la estructura de mercado, que ya lo vamos a ver más adelante, es el tema de las importaciones, ya que muchos laboratorios, como se conoce, son transnacionales que tienen vínculos con laboratorios de producción fuera del país, pues estas para el mismo año se consideran 854 millones de dólares en la partida general de productos farmacéuticos. Esto, como les comentaba, justifica de manera clara el estudio y la investigación de mercado por parte de la Superintendencia. Ahora bien, ¿de qué manera la Intendencia de Abogacía, a través de la Dirección Nacional de Estudios de Mercado, realiza el propio estudio? Pues justamente analizamos la motivación u origen del estudio de mercado con el objetivo de conocer realmente cómo es la dinámica, ya que estamos siendo una institución nueva. Nosotros realizamos la convocatoria de entrevistas en una primera instancia, asociaciones gremiales, a instituciones públicas, al ente regulador, que es básico y fundamental en el funcionamiento del sector, y luego a operadores económicos, en este caso, tanto pequeños, medianos, hasta llegar a los grandes. Una vez consolidadas las entrevistas y la información que nosotros recabamos en cada una de ellas, pues justamente elaboramos el conocimiento de esta estructura y cómo es la dinámica de los operadores en función de la regulación que existe entre operadores y hacia el consumidor. Y vamos a ver más adelante que justamente la estructura de mercado nos va a hacer pensar en posibilidades de líneas de investigación aguas arriba y aguas abajo, pero ya lo menciona. Como siguiente paso, lo que nosotros justamente, y como les digo, me parece pertinente la intervención de Chile antes de esta, es que nosotros tomamos los casos internacionales por varias líneas de investigación. Una, en el tema normativo internacional. 2, la definición de mercado relevante que puede ser tomado para el propio estudio. 3, cuáles han sido las sanciones y las conductas investigadas dentro de los organismos de regulación de otros países. Posteriormente, nosotros realizamos un requerimiento de información a los principales actores dentro del sector.
y en ese sentido ya es la parte operativa del estudio, en donde hacemos el procesamiento de información, tanto en la normativa legal que enmarca el desarrollo del sector, como justamente la información económica que sustenten las posibles líneas de investigación, que ya la vamos a ver más adelante. Al finalizar, ¿cuál es el objetivo del estudio? Como les comentaba anteriormente, el objetivo es justamente generar propuestas y recomendaciones que permitan disminuir o eliminar las distorsiones que existen y que se han investigado en el proceso del estudio de mercado. En ese sentido, y enfocados ya en el sector farmacéutico, hemos mantenido entrevistas, como ustedes pueden ver, tanto de asociaciones gremiales como de instituciones públicas, con el Ministerio de Salud Pública, con el Consejo Nacional de Salud, con el Colegio de Médicos y demás. Así, a su vez, en el tema de operadores económicos, tanto dentro de la producción como distribución y comercialización de productos medicamentos, hemos tenido entrevistas con un sinnúmero de empresas, tanto nacionales y como extranjeras. Ya enfocándonos en cosas puntuales del estudio, al igual que en Chile, pues justamente tenemos la estructura de mercado del sector farmacéutico en el Ecuador, que está distribuido en 3 eslabones de la cadena. El tema de producción e importación, el tema de la distribución de estos medicamentos y la comercialización de los mismos. En esta fase, como se ve, pues se tiene la venta al por mayor como al por menor. Está claro que en el tema de producción, importación y distribución, justamente en esa conexión, se encuentran los grupos económicos del sector o empresas de origen nacional e internacional con integración vertical. A su vez, en esta fase de los eslabones, pues tenemos a los laboratorios, casas de representación y los operadores logísticos que permiten justamente la conexión entre los eslabones. Está claro, y creo que todos tenemos conocimiento, que el ente regulador del sector pues es el Ministerio de Salud Pública. ¿De qué manera se encuentra la integración vertical de los 5 principales grupos farmacéuticos en el Ecuador? Tenemos en primera instancia el grupo DIFARE, en una segunda el grupo GPF, el grupo Kifatex, el grupo Leterago y el grupo Farmenlace. Como ustedes pueden apreciar en la lámina, se tiene tanto la integración vertical desde la producción, distribución y comercialización en un sinnúmero de empresas que a la final pues, tienen el lineamiento de cómo ellos tienen su línea de negocio. Aquí es una posible distorsión que existe, que más adelante lo vamos a detallar, es justamente cómo interactúan entre grupos de los propios medicamentos. Y de igual manera justamente el tema de los descuentos que ya lo habíamos mencionado. En ese sentido, y según la presentación del superintendente el día de ayer, en este tema es bien claro las posibles conductas que pueden haber tanto obtenidas de las experiencias internacionales como justamente de la propia realidad del sector en el Ecuador. Las posibles conductas que están mencionadas ahí es el control de concentraciones, justamente de la posible absorción de las cadenas de farmacias hacia las farmacias minoristas, los acuerdos en compras públicas en términos de precios y de volumen, acuerdos para la repartición de mercado en función de la distribución de los medicamentos, la discriminación injustificada de precios, justamente viene aquí el tema tanto del precio como tal, como de los descuentos al momento de la comercialización de los mismos, la venta atada o condicionadas injustificadas, justamente por la integración vertical con la que se cuenta, y prácticas desleales en el tema de no transparencia de información, que era, como les comentaba en un inicio, una de las competencias de la superintendencia. A su vez, pues podemos analizar el tema de qué posibles distorsiones ya se han encontrado durante el estudio, que justamente vienen relacionadas con casos internacionales. Se ha determinado más de 1.400 productos por principio activo que son mercados relevantes monopólicos. A su vez, existe mediante regulación restricciones de propiedad intelectual por el tema de patentes y licencias. Y en este punto se vincula mucho con el tema de asimetría de la información, ya que, y les comento, la superintendencia ha remitido recomendaciones en el tema de transparencia de información que son necesarias y justificadas justamente para que el consumidor tenga todas las herramientas suficientes para el momento de elegir. En ese sentido, pues no se tiene clara la definición en temas puntuales, no se tiene clara la definición entre genéricos, innovadores y productos de marca, que es una de las preocupaciones actuales de la superintendencia.
Por otro lado, pues tenemos el tema de barreras de entrada, que ya la vamos a ver más detenidamente en dos transparencias posteriores, en el tema de barreras de entradas legales mediante la normativa y las barreras de entradas naturales, en donde ya por cuestiones financieras es muy dificultoso para un nuevo operador poder ingresar al mercado a competir. Y por otra parte, justamente el tema de prácticas anticompetitivas de experiencias internacionales. Al contar con empresas transnacionales que han cometido y que los organismos de regulación en cada uno de los países, que hay algunos, se puede generalizar que existen estas prácticas en dos términos: el tema de integración vertical y todo lo que conlleva en este proceso, y en acuerdo de fijación de precios, tanto en procesos públicos como en la comercialización hacia las cadenas de farmacias y farmacias minoristas. Como les comentaba, el estudio de mercado tiene principalmente un análisis previo de la normativa que rige al sector, justamente para el conocimiento de las barreras de entrada que pueden producir esta normativa. Y en la lámina ustedes pueden observar la principal normativa aplicable vigente al sector. Tenemos obviamente la Ley Orgánica de Salud y su reglamento, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud y su reglamento, la Ley de Producción, Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos de Uso Humano, su reglamento en el tema de registro sanitario para medicamentos en general, y el reglamento para la fijación, revisión y control de los precios de los medicamentos de uso humano. Está claro que tanto en la normativa están muchos de los aspectos que he mencionado antes: tema de fijación de precios, el tema de importación de medicamentos genéricos y toda la cancha que engloba la Ley Orgánica de Salud y la del Sistema Nacional de Salud. Como les mencionaba, luego del análisis de la normativa, pues justamente se detectan las posibles barreras de entrada que tienen los operadores en distinta fase de los eslabones de la cadena. Está claro que el registro sanitario de los productos y tanto la fijación de precio que viene mediante la normativa es un aspecto legal como barrera de entrada, que a su vez no estamos en ningún momento diciendo que es algo que estaría mal, sino más bien es algo necesario justamente para el control y regulación del sector. Como les comentaba, el tema de transparencia de información está claro ya en la etapa de comercialización de los productos, en donde se debe generar todas las condiciones necesarias para que el consumidor o usuario final del producto tenga total conocimiento del producto que está ingiriendo y del cuál de las dos categorías de productos es. En este caso, si sería genérico o sería de marca. A su vez, en este tema, y relacionado al tema de Chile, porque estamos muy ligados a cómo ellos mantuvieron el estudio de mercado en su momento, es justamente también transparentar el tema de los descuentos, que viene relacionado al tema de concursos de compras públicas, y de igual manera el tema de integración, que ya lo había mencionado. Por el lado de las barreras de entrada naturales, vemos que existen 4 puntos principales, que no son todos, pero son los principales, que realmente restringen la posible integración de un nuevo operador al mercado en cualquiera de las distintas fases de la cadena de producción. El tema de infraestructura física y tecnológica justamente para la producción de los medicamentos o la invención de nuevos, la utilización y el pago y el costo de patentes y licencias, en el tema de distribución y almacenamiento de toda la infraestructura que de igual manera se debe considerar, y justamente lo que mencionaban en el tema de nuevos productos y publicidad. Son barreras de entrada que al final, si ponemos en comparación entre las grandes y pequeñas empresas que se dedican a la comercialización, pues realmente tienen una diferencia marcada entre cómo pueden generar nuevos productos y la manera de publicitar los actuales y los posibles. Pasando al tema de la definición de mercado relevante, está claro que en el tema farmacéutico es muy complejo y muy amplio. Sin embargo, en términos de competencia, está claro que nosotros debemos definir un foco de estudio, tanto aguas de arriba como aguas de abajo. ¿A qué me refiero con ello? El tema de aguas de arriba o aguas de abajo es justamente en el tema desde la distribución hacia la producción y todo lo que conlleva, o en este caso también podría ser de la producción a la importación, y aguas de abajo podría ser desde la distribución a la comercialización, y otro punto desde la comercialización hacia el consumidor final. Como ven, existen varias etapas en donde uno puede enfocarse para la definición de mercado relevante, en función de una posible distorsión marcada y puntual. Sin embargo, quiero mencionar que
que como se puede ver en la lámina, pues el tema de la demanda y oferta es lo que se delimita en el tema de aguas de arriba y aguas de abajo, tanto como desde por el lado de la oferta, la producción y distribución de medicamentos podría estar afectado, como en el tema por el lado de la demanda, en el tema del consumidor final. Y como les mencionaba, es importante comentarles que ya ha existido un caso en donde la Subsecretaría del MIPRO y el Reglamento de Fijación de Precios en su artículo 13 tiene definido el mercado relevante en el estudio en específico por principio activo. En ese sentido, el mercado de producto dentro del mercado relevante se menciona que el principio activo o el grupo terapéutico a nivel 4, acorde a la clasificación anatómica, terapéutica y química de los medicamentos de la Organización Mundial de Salud, y la forma terapéutica de la primera letra, acorde de la Asociación Europea de Investigación de Mercados Farmacéuticos, es la definición que tuvieron en un caso puntual que ya lo vamos a ver más adelante. El mercado geográfico está claro, que es otro de los componentes que tiene el mercado relevante, que en este caso no habría una restricción temporal en el tema de provisión de medicamentos, ya que estaríamos hablando a nivel nacional. Sin embargo, en el caso de que se decida justamente el estudio de competencias entre comercializadoras, es decir, farmacias, el mercado geográfico podría cambiar, ya que estaríamos hablando de una población en específico a la cual los operadores económicos tendrían competencia. El mercado temporal, de igual manera, se define en función de la distorsión y de la temporalidad marcada que uno define previamente. Luego de conocer el mercado relevante, tanto en tema de producto, geográfico y temporal, pasamos a los índices de concentración justamente para conocer cómo está la estructura del mercado en cada uno de los eslabones de la cadena. Para ello, generalmente en términos de competencia, se utiliza el índice de Herfindahl-Hirschman y el índice de concentración C subíndice N. ¿Qué nos dice el IHI? Como lo pueden ver en la lámina, pues justamente nos indica el grado entre 0 y 10.000 de concentración que existe en el mercado en función del número de operadores. Este es un primer parámetro y un primer escenario en donde nos indica justamente cómo se encuentra el mercado en términos de competencia y quién abarca en función de su participación la mayor cantidad de ventas, que ya lo vamos a ver más adelante. Por su parte, el índice C subíndice N, lo que nos indica es justamente qué número de operadores son los que abarcan la mayor participación de mercado. En ese sentido, siendo muy puntual en este cuadro, en donde está el total de ventas de las farmacéuticas en el Ecuador, no tenemos, ya les comentaré, que la idea de esto es justamente sacar la concentración por cada uno de los eslabones de la cadena de producción de fármacos. Pues en este caso se toma el total de ventas o el volumen de negocios general de todas las farmacéuticas. En ese sentido vemos que las 4 principales farmacéuticas abarcan el 55%, y existe un nivel de concentración moderado, ya que tenemos un índice IHH de 1942. Y en esto también, como les comentaba antes, quiero ser muy específico de que este indicador pues realmente no puede transparentar lo que realmente está ocurriendo, ya que está claro que existen cadenas de farmacias en el tema de comercialización que no tienen esa participación en el mercado, sino es mayor. De igual manera, en el tema de producción, está claro, en el caso de aguas de arriba, el tema de producción y distribución no refleja realmente lo que a nivel general estamos viendo. Es por eso que es imprescindible, como les comentaba en un inicio, la solicitud de información a los propios operadores de toda la cadena de producción, justamente para conocer la estructura de mercado y el nivel de concentración que tiene cada uno de ellos. Como les comentaba, hemos hecho la solicitud de información a los operadores, pero a su vez tenemos inconvenientes que tampoco por el hecho de que no quieran colaborar o no puedan colaborar los operadores, hemos tenido inconvenientes. Y en esto quería recalcar porque justamente la definición de productos en el ATC4, que era como les comentaba en la definición de mercado de producto, pues muchas farmacéuticas no tenían ya relacionados sus productos a esta codificación. En ese sentido, pues ellos están trabajando para justamente solventar el requerimiento que nosotros hemos tenido. De igual manera, hemos tenido complicaciones en explicarles justamente cómo requeríamos la información en el tema de plantillas de aguas de arriba y aguas de abajo. Y de igual manera hemos solicitado información en el tema de locales, tanto abiertos y cerrados para el tema de conocimiento de cuáles son y cuáles pertenecen a cada grupo de farmacéuticas.
Para finalizar, lo que les comentaba, justo en la resolución del MIPRO 001 del 2001, podemos ver que de ahí se sacó la definición de mercado de producto. En esa resolución, en ese estudio de investigación, en ese proceso de investigación, mejor dicho, la conducta que se estudió fue la conducta restrictiva de la competencia en la modalidad de abuso de posición de dominio, en donde los denunciados fueron Pfizer y sus filiales, y los denunciantes fueron las 4 empresas que ustedes pueden apreciar. La sanción por este acometimiento de la conducta mencionada fue de $549,000. Por el lado de Chile, y justamente desde el estudio que mencionaron que lo tienen disponible en su página web, tenían una conducta en donde la alza concertada de precios de 222 medicamentos, como nos comentaban, fueron estudiados, y a su vez los denunciados fueron Cruz Verde, Farmacias Ahumada y Salcobran, que son las 3 principales cadenas de farmacias en Chile, y los denunciantes fue justamente la Subsecretaría de Salud Pública. La sanción para aquellos farmacéuticos se dividieron en 2. La primera, que fue para Farmacias Ahumada, en donde se suscribió un acuerdo conciliatorio en donde la sanción fue de aproximadamente $1 millón. Por su lado, en cambio, Cruz Verde y Salcobran tuvieron una sanción mucho más alta por haberse tratado de un acuerdo colusorio entre las dos para el alza concertada de los precios. Ya para terminar, este estudio está en elaboración por el mismo hecho de que es muy amplio y muy complejo el tema del sector farmacéutico, y con el objetivo de que nosotros queremos encontrar las distorsiones en cada uno de los eslabones de la cadena. Pero aún así tenemos ideas preliminares que me gustaría compartirlas. Como les comentaba, el sector es de conocimiento de todos, que es muy amplio y muy complejo, y se debe enfocar en las particularidades que están saltando al aire. El realizar estudios de mercado en este sector en términos de competencia es pertinente, justamente por las implicaciones que tiene este sector dentro de la economía, y aparte porque las distorsiones son reflejadas de distorsiones ya existentes en mercados internacionales. El tema de integración vertical entre laboratorios farmacéuticos y distribuidores, y también entre distribuidores y farmacias, está claro, porque en este caso se ve el tema de discriminación de precios, de abuso de poder de mercado y otras posibles conductas que pueden estar influenciando en esta actividad de las farmacéuticas. Y por último, lo que les comentaba, que ya se tiene definido y se toma como dado la definición de mercado de producto, como lo había ya establecido el MIPRO en su momento, que es un primer avance que de igual manera está relacionado con la definición de mercado de producto en Chile y en otros países de la América Latina. Con esto, más o menos la idea de la presentación fue mencionarles cómo se ha estado estructurando el estudio de mercado, cuáles han sido las pautas, cuáles son las posibles particularidades que tienen. Es imprescindible conocer que por cada eslabón de la cadena existen particularidades que se deben estudiarlas. En función de ello, lo que nosotros de igual manera promovemos ya como Intendencia de Abogacía de Competencia en nuestras atribuciones, la idea final que quiero dejarles a todos es justamente que nosotros nos hacemos entrevistas con operadores para el conocimiento de las posibles distorsiones que ustedes mismos pueden estar siendo afectados. En esto quiero, de igual manera, que es de conocimiento público, hace no más de un mes tuvimos reuniones con la Asociación de Farmacias Minoristas e Independientes de aquí en Quito, en donde justamente con el objetivo de nosotros promover la competencia en función de recomendaciones que sacamos, tomamos las entrevistas y los hechos que ustedes nos mencionan para solventar e investigar dentro del estudio de mercado. Sin más, les agradezco mucho por la atención y estamos abiertos a las preguntas. Sí, buenos días. En realidad, de acuerdo a su exposición y las anteriores que le antecedieron, valga la redundancia, podemos darnos cuenta que los precios de la medicina relativamente no son los reales que están en el mercado. Cuando vemos que se gastan ingentes cantidades en la promoción de A, B, C medicamento, podemos darnos cuenta que lo que interesa es el negocio y no la salud.
Y de aquí partimos de algo que me parece muy relevante lo que usted acaba de decir. En Chile, la Subsecretaría de Salud hace la denuncia en contra de los laboratorios mencionados. Pero acá es todo lo contrario. Los ciudadanos tenemos que hacer la denuncia y de pronto ir haciendo el seguimiento. Y cuando todos sabemos que con el volumen, el poder de mercado de estos monopolios, que los mencionó el compañero que me antecedió en la palabra, prácticamente estimamos que el trabajo que tiene por delante la Superintendencia de Control de Poder de Mercado es arduo, pero esperamos que dé sus frutos, porque ha llegado a tanto el poder de mercado que hoy, no solamente en competencia desleal, con propaganda engañosa y una serie de circunstancias que las iremos analizando en el camino, sino que, aquí sí claramente lo digo, se presume con la aquiescencia de autoridades, estas mismas distribuidoras, dueñas de sus farmacias, ponen establecimientos farmacéuticos donde les viene la real gana y no hay autoridad que diga esto no puede ser porque se está violando un reglamento o una ley. Yo quiero felicitarle a usted y por su intermedio a la Intendencia de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, y nosotros como ciudadanos de farmacias independientes estamos listos para colaborar con ustedes. Muchas gracias. O sea, efectivamente, y está claro que es algo que se me pasó. La preocupación en el sector farmacéutico por parte de la superintendencia estuvo desde el inicio de sus acciones, ya que como lo recalcado hay algunas veces, el tema de experiencias internacionales es vital justamente para analizar las posibles conductas que pueden existir dentro del mercado ecuatoriano. ¿Alguna otra pregunta? Pues bueno, agradeciendo el espacio de aquí, como les comento, la Intendencia de Abogacía de Competencia pues está presto para la reunión con operadores en el caso de que se crea conveniente. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de Andrés Rodríguez, funcionario de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, que nos presentó el tema Estructura y Condiciones de Mercado Farmacéutico en el Ecuador.